Muy buenas a todo el mundo. Soy David, de vuelta una vez más en Historias del Magic, para contaros las historias de Magic. Como todos sabréis, en el lore estamos ya metidos de lleno en el arco de la nueva invasión pirexiana, que llevaba bastante tiempo rondando por distintas colecciones de estándar y cuya gran entrada triunfal ha sido Dominaria Unida. Por tanto, antes de ver este vídeo, os recomiendo que, salvo que tengáis muy reciente el lore de dicha colección, os paséis por el otro vídeo que hicimos hablando de qué ocurría ahí. También además sería interesante que hubierais visto el último vídeo de lore del canal, en el que revisamos la novela de Jeff Grubb de hace 25 años, ambientada en el mismo momento que esta colección de estándar, en la Guerra de los Hermanos. Si habéis hecho todos esos deberes o quizás simplemente os sentís confiados, os come la curiosidad por saber por qué el lore de esta colección de estándar puede ser fácilmente el mejor de los últimos 5 años, acompañadme para adentrarnos en las 10 historias que conforman el lore de Brothers War. Si os resulta familiar la manera en la que Wizards lleva contando el lore de Magic desde que volvieron las Magic Story gratuitas en Strixhaven, sabréis que lo normal es que tengamos 5 episodios de un mismo escritor desarrollando los momentos clave de la colección principal, y por el otro lado, entre 4 y 5 historias secundarias de escritores variados que sirven para profundizar algo más en el mundo y en personajes no tan relevantes para la trama de turno. Este modelo de narrativa, que sin duda surgió a la vez que la idea de tener una sola colección por plano, tiene algunas ventajas, desde luego, como por ejemplo, la profundización en el world building y la posibilidad de escribir relatos independientes que a veces son realmente bonitos, como Tangles de Seanan McGuire en Shadows over Innistrad, que de hecho fue nominado a un premio Hugo el relato. Sin embargo, de lo que más trae esta idea es desventajas, entre las que destaca la incapacidad de profundizar en la propia historia que nos están contando. Vamos, cada vez que siento que un final llega de manera apresurada y poco merecida en el 5º capítulo, y luego leo una historia secundaria sobre cómo no sé qué rinoceronte empresario de Nueva Capena tiene que hacer la compra, me entran los 7 males. El cómodo de esto, si recordáis, fue Dominaria Unida, que como conté en su vídeo, que deberíais ver, insisto, si aún no lo habéis hecho, es importante, no solo no le dio el suficiente espacio a muchas de las cosas que ocurren en la trama principal, sino que en las historias secundarias abrió un montón de melones que luego se quedaron sin resolver, como lo de Jared con Diada y con los pirexianos. Bueno, pues por lo menos en esta colección el rollo ha cambiado. No así el idioma, dicho sea de paso, que la página de lore en español sigue sin actualizarse desde Crimson Vow. Ha llegado al punto en que cuando te metes a leer una historia en inglés, una pestaña te ofrece leerla en español y si le das clic vuelves a ser redirigido a Edgar y Olivia. Poco a poco. Ahora, aunque sea solo en inglés, seguimos teniendo 10 historias divididas en 2 grupos de 5, pero por lo menos ambos grupos son importantes. Y lo que es más aún, da gusto leerlos. El primer grupo, el de los llamados episodios... esta es otra cosa. La única manera de distinguirlos sin leerlos, los dos grupos, es que unos se llaman episodios y otros capítulos. Así, es sencillito, al estilo Wizards. A lo que vamos. El grupo de los episodios, como decía, están escritos por Miguel López y están ambientados en el pasado, en la propia Guerra de los Hermanos, sirviendo todos ellos como complemento a la novela de Jeff Grubb de hace unos años. Veos ese vídeo también. Estos relatos, a los que lamentablemente dedicaremos un poco menos de tiempo en pos de la brevedad, son de una pasada. Y en lugar de centrarse en Urza y Mirra, lo hacen en las muchísimas personas que habitaron su mundo, en varios lugares, en varios soldados, víctimas de la guerra, en qué pasó al acabar la novela y qué destino sufrieron personajes a los que Jeff Grubb no había podido escribir un punto y final. Todo ello además salpicado por una serie de apariciones de nuestro mago temporal favorito, Teferi, que al principio parecen ser simplemente guiños dentro de los relatos, pero que a medida que van avanzando van cobrando más importancia y sentido. Todo esto hasta llegar a un último episodio, coescrito por el autor de la novela, Jeff Grubb, ojo a eso, en el que toda la historia de Dominaria, el peso del tiempo y de la mente se catalizan en una conversación increíble, casi al nivel del final prometido, la conversación con Emráculo al final del Eldritch Moon. Como podéis adivinar, me ha gustado bastante ese relato. Por el otro lado tenemos los capítulos, escritos por Reinhard Suárez, ambientados en el presente y aunque en diferentes lugares. Están nombrados además según colecciones de Magic ambientadas en Dominaria. Uno se llama Stronghold, otro Antiquities, Nemesis, The Dark y Exodus, que es un detalle muy divertido. A todos los efectos son una muy necesaria continuación de las historias principales de Dominaria Unida y ocurren mientras Teferi anda vagando por el tiempo para ver qué averigua sobre el Silex, el arma que los pirexianos habían arrebatado a los guardianes. Estos 5 relatos tienen el catálogo de personajes interactuando más extenso desde la Guerra de la Chispa y son de una calidad literaria mucho mayor, por supuesto, dando sentido por fin a muchísimas cosas que hasta hace nada no podíamos explicarnos y a arcos interrumpidos a medias sin ningún motivo narrativo satisfactorio. También estoy bastante contento con estos relatos y desde aquí querría felicitar, como si fueran a ver este vídeo, a Roy Graham y Jay Annelly, que son la gente a cargo del lore de Wizards, y a todos los escritores implicados.
Por fin parece que llega el volantazo que la historia de Magic necesitaba. En fin, ahora sí, vamos a destripar cositas de ambos grupos de relatos. Los dos primeros episodios del pasado, The End y The Beginning, respectivamente, son los dos únicos que tienen continuidad directa entre sí. Están protagonizados por Kayla Bancroft, la mujer de Urza, y comienzan 5 años después del evento que causó el final de la guerra, al que estos relatos se refieren como el fin del mundo. Kayla está decidida a reconstruir una civilización pacífica tras la desolación de Urza y Myrra, y con la ayuda de Taunos empieza a reusar la tecnología que quedó tras la guerra en la ciudad de Pendragon. Este hecho enfurece a la recién nacida Iglesia de Tal, que rechaza cualquier tipo de tecnología, y ambas facciones entran en conflicto. Taunos, que siempre había sido un artífice que buscaba recrear la belleza de la vida, no soportaba la idea de que sus creaciones volviesen a ser usadas para la guerra, esta vez contra la Iglesia de Tal, así que prende fuego a su laboratorio y huye de la ciudad para reunirse años después con Ashnod, la antigua amante y ayudante de Myrra, con quien había desarrollado una relación más o menos romántica, y ambos fundan una escuela de magia cerca del antiguo lago Ronom. La ciudad de Pendragon, por su parte, vence a la Iglesia de Tal a costa de la pérdida total de su tecnología, lo que hace que cuando empieza a llegar un lento pero inexorable frío, que nosotros ya sabemos que son los primeros pasos de la era glacial que asolará Dominaria durante miles de años a causa de la catástrofe de Argoth al final de la guerra, todos los habitantes de Pendragon tienen que emigrar. Pasan varios años y la comunidad de Pendragon se va disipando por diferentes lugares de Dominaria. Al final de unos cuantos años, Kayla Bancroft, ya anciana, se marcha sola hacia unas tierras lejanas donde oye leyendas de un héroe del viento que cree que puede ser su hijo, el piloto Harbin, del que todos dicen que murió en la guerra. El relato acaba como la propia población de Pendragon, disipando sus escenas poco a poco y en el transcurso de varios años, y en todo momento queda claro que el frío que empieza a invadir Dominaria está para quedarse. Son dos relatos alucinantes, que tratan el tema de la destrucción que queda tras la guerra, un contenido que en Magic rara vez podemos visitar, dado que las distintas expansiones de cartas tienen su foco necesariamente en los combates, así que sienta muy bien acercarse a las consecuencias que la Guerra de los Hermanos trajo a un plano y a unos personajes que, bueno, además a estas alturas todos conocemos así de bien. Los episodios 3 y 4 del pasado, Sword One y The Ink of Empires, mueven el foco unos cuantos años antes, al centro de la guerra. Ahí se nos presentan varios personajes y acciones alejados de la perspectiva de Urza y Myrra, algo que la novela no había tenido tiempo de hacer demasiado, y enriquecen bastante la idea que tenemos del conflicto. Además, las apariciones de Teferi aquí son cada vez más largas y relevantes, y vemos cómo está intentando apañárselas para llegar al momento exacto que necesita a la hora de recabar información sobre el Sílex, hasta llegar por fin al último episodio, ambientado en el pasado. Antes de hablar sobre ese episodio, que como os digo es posiblemente el más llamativo y el que es preferible dejar el último, en mi opinión, a la hora de leer los 10, ya se empiece por los episodios o por los capítulos, vamos a desviarnos un poquito y a hablar de los capítulos ambientados en el presente. El primer capítulo, Stronghold, cuenta cómo los supervivientes de la invasión de Sheoldred han viajado a la antigua torre de Urza, donde Teferi, Saheeli y Kaya esperan poder llevar a Teferi al pasado para averiguar cómo activar el Sílex. En la torre nos enteramos de que los Planeswalkers no han perdido el tiempo y ya están movilizándose por varios planos para combatir a Pyrexia. Elspeth llega a Dominaria con Vivien Reid, que si lo recordáis era como había terminado la historia de Nueva Capena, y allí se entera de lo que le ha ocurrido a su amigo Ahani. Sienta bien este momento de respiro para entender mejor a nuestros personajes cuando no están combatiendo, y en este capítulo se cuentan con más calma de lo habitual qué Planeswalkers y dónde están preparándose para combatir a Pyrexia, aunque no especifiquen, por ejemplo, cómo han convencido a Kaldheim ni a cuántos reinos del plano han unido contra la posible invasión, pero bueno, eso nos lo tendremos que imaginar fuera de cámara, porque desde luego se sigue notando que tenemos episodios, tenemos relatos y no novelas, y bueno, al final hay que compactar un poco las cosas. Y para que Kaya ponga en común con el resto de Planeswalkers su teoría, que ha resultado coincidir con la mía, de que la savia del árbol mundo que Vorinclex robó de Kaldheim sería la que Pyrexia utilizaría para crear su propio árbol e invadir los planos, así que deducimos que ese mismo árbol es sobre el que Karn y el Snorn hablaban al final de la historia de Dominaria Unida. Elspeth también pone en común con ellos la información de que Tezzeret y Urabrask están planeando una misteriosa revolución dentro de Pyrexia. Teferi tiene tiempo de volver a hablar con Ren acerca de sus propios sentimientos con todo lo ocurrido. Bueno, en general es un capítulo muy útil a la hora de centrarnos a nosotros, a los lectores, y ayudarnos a saber más o menos dónde está todo el mundo y qué está haciendo. El segundo capítulo, Antiquities, está más centrado en las peripecias de Saheeli y Kaya al intentar rehabilitar la torre de Urza para construir una máquina del tiempo. Y hay intercaladas un par de escenas de Saheeli en Cala
vez a modo de flashback, hablando con Gondi, el nacido del éter que quiere escapar a la muerte, y para ello le pide a Saheli su ingenio como artífice. En la torre, mientras tanto, los Planeswalkers se encuentran con fantasmas del pasado de manera bastante literal, y Kaya, Saheli, Teferi y Yoda tienen una serie de conversaciones que, bueno, tendría poco sentido relatar aquí, porque si no, no acabaríamos nunca, y porque las sutilezas de los diálogos, la profundización que se les da a los personajes, se traduce peor en un formato de resumen / review como este, para el que se prestan más las escenas más narrativas. Eso sí, no puedo dejar de insistir en que es un gustazo que se trate así de bien a un montón de personajes, bueno, que personalmente a mí me gustan bastante, sobre todo en vista de que llevábamos unos cuantos años en los que lo único que hacían las Magic Story era llevarlos de un lugar para otro para conseguir tal McGuffin y vender a tal miniboss. Muy bien por estos relatos, muy bien, un 10. El tercer capítulo, Nemesis, para contrastar un poco, sí tiene más acción. Está ambientado en Nueva Pirexia, inmediatamente después de que Sheoldred trajera consigo a Hani pirexianizado y a Karn completamente neutralizado. Está protagonizado por Tezzeret y empieza a esclarecer los motivos de que actúe tal y como lo hace, en lugar de seguir perpetuando el manto de misterio alrededor de Tezzeret y Pirexia, que honestamente ya empezaba a resultar un poco aburrido. Ahora ya todos sabemos que es que el portal planar, que está alojado en su cuerpo desde los eventos de War of the Spark, lo está consumiendo por dentro poco a poco, y ha decidido aliarse con los pirexianos momentáneamente a cambio de que Elesnorn sustituya el Ethereum de su cuerpo, el material que adquirió en Esper, en su plano natal de Alara, por una aleación de acero oscuro, el metal que solo existe en Mirrodin y con el que por fin sería libre del puente planar. A cambio de todas esas tareas, Norn lo tiene de recadero interplanar, algo que Tezzeret odia sumamente, sobre todo teniendo a Hani gigantesco impasible al lado, recitando versos del libro sagrado de la ortodoxia de Norn. Y esa, por cierto, es una de las cosas que más me mola de este capítulo, ver Pirexia desde dentro, ver cómo Hani y Norn no son solo criaturas malvadas y sin profundidad que simplemente quieren convertir todo en Pirexia. La forma en que este capítulo está contado se hace entender por qué la mentalidad pirexiana es como es, las capas de profundidad que hay tras la voluntad de transformarlo todo en la gloria de Pirexia, y por eso completar estos motivos malvados con información ayuda mucho a contrastarlos con el punto de vista de Tezzeret, harto de sus amos pirexianos tal y como lo estuvo de Bolas, que de eso también se habla, con la perspectiva de Urabrask, que quiere una guerra para tener una libertad, entre comillas, a Nueva Pirexia. En definitiva, le da varias capas al asunto. Y luego está Hani, del que en este capítulo descubrimos que puede tener una vuelta atrás, dado que la Piresis no elimina por completo la mente del infectado, según dice Tezzeret. Descubrimos también que él, Tezzeret, fue quien avisó a Kaya de manera anónima para que fuese a Kaldheim a averiguar lo que tramaba por Inklex, y que es Tezzeret el que está pasando también información a Jace y a sus aliados de la manera más discreta que puede. En definitiva, es un capítulo que sigue con la labor de encauzar el lore, de explicarnos qué pasa en Pirexia, y se agradece bastante. Durante este tercer capítulo, Tezzeret tiene varias ocasiones de hablar además con el cuerpo desguazado de Karn, y es gracias a estas conversaciones que la verdadera profundización en el lore y entre ambos personajes ocurre. De verdad, os lo digo en serio, menos mal que tenemos a Reinhard Suárez escribiendo en Magic, porque menuda maravilla, ojalá esta no sea la última vez que lo hace. En el cuarto capítulo de Dark, seguimos teniendo Planeswalkers llegando a Dominaria tras enterarse de lo ocurrido en las últimas semanas. Se sigue profundizando en Elspeth, en Ren, tenemos a Chandra y Nissa reunidas por primera vez desde que Greg Weisman escribió lo que escribió. Y por supuesto que hasta esta relación se explora. Cuando todos los personajes hablan sobre Haya, sobre Gideon, sobre Hani, sobre todos los amigos que han dejado en el camino, Elspeth empieza a abrirse poco a poco, especialmente a Yoda. Y cuando los pirexianos atacan la torre y todos se quedan defendiéndola para que Sahel y Kaya y Teferi puedan estar dentro usando su magia para mover a Teferi por el pasado de Dominaria, Yoda ayuda a Elspeth a encontrarse, a darle un poco de sentido al horror indescriptible que ha sido su vida, a dejar de esconderse y creer en sí misma. Sé que todo esto está sonando un poquito cursi en este resumen muy apresurado que os estoy aquí contando, pero en una historia con el desarrollo necesario como está siendo esta, este momento tiene todo el sentido del mundo y es muy emotivo. Para Elspeth además es muy eficaz. Yoda le ayuda a canalizar toda la energía contenida que tiene en su interior y con una gigantesca explosión de luz vencen a la primera oleada de pirexianos por venir, aunque Yoda sale gravemente herido. Rona aparece allí en persona y Elspeth también le pega una paliza antes de encontrarse con Tezzeret, con quien tiene un momento de tensión bastante incómodo dada su historia en Nueva Pirexia, pero finalmente Tezzeret se marcha y Elspeth se va a socorrer a Yoda, que ha resultado mínimamente herido. En el quinto y último capítulo del presente, Exodus, la batalla ocurre del otro lado de la torre, y esta vez son Nissa y Ren las encargadas de utilizar los constructos de Urza que quedaban en la torre y sus propias habilidades para detener a los pirexianos. Esta vez la jugada chula es de Nissa, que logra conectar con Gaea, el alma viviente del plano, utilizando su capacidad de conectar con las líneas místicas de maná de los planos que ya hemos visto antes. Tras la victoria temporal contra los pirexianos, y esperando haber dado el suficiente tiempo a los Planeswalkers del interior de la torre para conseguir la información que buscaban en el pasado, todos se reúnen en
del interior de la torre, aquí al final del último capítulo del presente. Allí están Jace, Kaya y Saheli, pero algo ha salido mal. La piedra de poder que mantenía el ancla temporal encendida se ha roto, dejando a Teferi atrapado, nuevamente, igual que le pasó de pequeño, como os contamos en su vídeo, vedlo, en un bucle temporal. Esta vez, sin embargo, ninguno sabe cómo sacarlo de allí, y tampoco tiene tiempo. Jace anuncia que ha ido consiguiendo aliados por varios planos, Tyvar, Samut, Sorin, Arlene, Nahiri y Luca, de quienes tengo mis opiniones, y aparentemente incluso Liliana, y que han de marcharse todos a Nueva Pyrexia porque la rebelión conjunta de los supervivientes de Mirrodin, liderados por Koth y la facción de Urabrask, es inminente. Chandra y Liliana, aunque con esta última aún no sabemos cómo han contactado y tampoco queda claro si ya está en la torre o llegará más adelante, se quedarán en Dominaria esperando como refuerzos, y todos los demás, Jace, Nissa, Elspeth, Vivienne, Ren y compañía, se dirigen a Nueva Pyrexia para intentar detener la invasión interplanar antes de que ocurra. Veremos cómo funciona en el set Pyrexia All One. El capítulo acaba con un brevísimo epílogo de Teferi perdido, en una playa no se sabe dónde, y sin poder conectar con Kaya ni Saheli, con que decide echar a caminar. Y eso nos lleva a lo que ha pasado inmediatamente antes, en el quinto episodio ambientado en el pasado, A Skrull as Necessary, escrito por Miguel López y Jeff Gru. Volvamos al pasado. Teferi, si lo recordáis, llevaba bastante tiempo viajando entre momentos alrededor de la guerra, con la ayuda de Kaya y Saheli, sin llegar a dar con el momento clave de la detonación del Silex. El episodio empieza con una recapitulación de los motivos por los que buscan este arma y su historia, y la manera exacta en que la magia de los tres Planeswalkers se combina para lograr viajar al pasado. Después volvemos a los viajes de Teferi, cada vez más rápidos y más cortos, y más cerca del momento exacto. Esta velocidad de la narración, la sensación de vértigo y de estar perdidos, se va amplificando cada vez más cuando se van intercalando brevísimas descripciones a modo de casi haikus, enigmáticas y rápidas, como si fueran vistazos que Teferi va echando pasando uno tras otro, tan rápido que procesarlo se hace casi imposible. El capítulo, a decirlo, está soberbiamente escrito. Poco a poco vamos viendo que en estas visiones Teferi está volviendo a todos los momentos que se han descrito en episodios anteriores, a todos esos personajes que hace poco leíamos como protagonistas de un relato y que ahora son meros recuerdos olvidados por el tiempo. Y Teferi está cada vez más y más y más cerca entre todos estos momentos y lo logra. Urza tiene las piernas cruzadas y el Silex sobre ellas. Sangra y llora. Mirra es una gigantesca monstruosidad mecánica. Teferi empieza a transmitirle a Kaya lo que ve, sus teorías, y el Silex explota. Teferi había parado el tiempo en el instante de después, y lo que quedaba de Urza, una calavera desintegrándose y un cuerpo a medio destruir, que si aún seguía entero era porque no estaba dentro de la corriente temporal, seguía sentado con las piernas cruzadas. En ese mismo instante, mantenido por Teferi con mucho esfuerzo, la explosión acababa de ocurrir, por lo que lo único que rodeaba a Teferi y a Urza era una nube blanca, una onda expansiva recién nacida y ya gigantesca en pausa. Y allí, en el epicentro de la explosión, mantenido estático mediante la magia y constantemente a punto de seguir devorando el cuerpo de Urza y todo el continente de Argoth, Teferi se sentó a hablar con su antiguo maestro. Es una conversación muy curiosa de leer, que no avanza especialmente en ninguna trama, pero que gana mucho peso cuanto más sabes de ambos personajes. Esencialmente, el cuerpo de Urza está siendo destruido por la explosión y reformado en una chispa de Planeswalkers, y Urza le explica a Teferi cómo activó el Silex, llenándolo de recuerdos de la Tierra, canalizando la magia de todo el plano hacia él. Es más una sensación que unas instrucciones, y así se lo transmite Teferi a Kaya y Saheli. Al poco tiempo, el hechizo de Teferi se dispersa, ambos Planeswalkers desaparecen, y la explosión que destruiría todo el continente de Argoth y suprimiría a Dominaria en la Edad de Hielo siguió su inexorable paso. Así acaban los 10 relatos que conforman el lore de la expansión de la Guerra de los Hermanos. Lo único criticable que se me ocurre pues es lo de siempre, algo que creo que es intrínseco al medio en el que tenemos el lore hoy en día y con el que poco se puede hacer, la brevedad. Aunque es cierto que en estos relatos la profundidad ha podido ser muchísimo mayor y de mejor calidad que de costumbre, sé que en parte ha sido porque la narrativa de este set no necesitaba ser una historia al uso y podía dedicarle más tiempo a sus personajes porque ya los conocíamos todos de antes. De tener que presentarnos a personajes nuevos, lugares nuevos, tramas nuevas, no habríamos tenido tanto espacio para el desarrollo, vamos, ni queriéndolo. Pero estos relatos distan de ser perfectos y seguimos teniendo que dar por hecho muchas cosas para que todo cuadre. En especial me rechina todo el ejercicio de reunión de Planeswalkers. En parte porque me habría gustado leerlo para saber quién contacta a Liliana en Strixhaven, cómo reaccionan el resto al saber que sigue viva, cómo ella reacciona. Y en parte porque sigue sin quedarme claro por qué nadie querría a Luca, un psicópata del que ya hemos hablado en el lore de Ikoria y de Strixhaven, o a Nahiri, una genocida que literalmente ha perdido la cabeza en su bando.
tiempo al tiempo, supongo que si aquí nos han aclarado bastantes cosas y dado tiempo a entender mejor a muchos personajes, pues quiero tener fe en que sabrán cómo repetir la fórmula. Y tenemos que comentar el tráiler del set. Como ha pasado otras veces, no sabemos si es canon o simplemente hay que tomárselo como una reinterpretación o un sueño, porque en ningún momento del lore hay motivos para que a Hani, Pirexiano y Teferi se den de tortas por una Power Stone en lo que parece ser la torre de Urza con una vidriera de Haya, que ha muerto en el lore hace unos días. Pero bueno, está chulo, qué sé yo, vedlo. Ojalá el equipo a cargo de este tráiler y el equipo a cargo del lore hubieran hablado, pero bueno, de verdad, está muy chulo y lo podéis ver. Por lo demás, lo dicho, estoy muy contento con lo que este set ha supuesto para encauzar y dar profundidad al lore de Magic, y creo que no podríamos estar en un mejor punto para empezar con el final del arco de la nueva invasión pirexiana. Me sigue pareciendo increíblemente triste que no tengamos estas historias traducidas al castellano, sobre todo porque cuando son así de buenas me gustaría mucho recomendaros que las leyerais para disfrutar de los niveles de sutileza, de complejidad y de belleza que alcanzan estos 5 capítulos y los otros 5 episodios. Pero bueno, hasta que volvamos a tener lore gratis y en castellano, aquí estaré yo para contaros lo que está ocurriendo. Y lo de siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Podéis seguirnos en Twitter en @historiasmagic y @dvdmtg, la segunda es más divertida, y ayuda muchísimo a que sigamos haciendo vídeos como este, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que suscribáis y que le deis a la campanita, que es una cosa que me ha pedido Chus que diga y que pues por lo visto está muy bien, así que pues, vosotros veréis. Pero dale, un saludo y nos vemos muy pronto.